La verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana, ni tenía el aspecto de una niña pequeña, como la que aparece en El Conjuro o en su propia película, Annabelle. Era de trapo y formaba parte de miles de muñecas que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también terrorífica. Nuestra historia empieza en 1915, cuando un hombre llamado Johnny Gruhl decide crear una muñeca para que su hija Marcela tuviera una amiguita de juegos. Esa muñeca fue llamada Anne. Para 1918, la muñeca se comercializó con mucho éxito, tanto que es curioso que pocos saben que la muñeca tiene un hermano llamado Andy. Ambos se vendían con un libro de cuentos y existieron más de 30 historias de los hermanos. Marcela tenía a la muñeca original, siempre dormía con ella y la acompañaba a todas partes. Todo parecía felicidad en la vida de los Gruhl, hasta que la pequeña Marcela murió misteriosamente. Lo más curioso es que Marcela murió luego de que le aplicaran una vacuna en la escuela. Como su padre no dio su consentimiento, siempre culpó a las vacunas, y Anne se volvió la imagen del movimiento antivacunas. Cabe mencionar que muchos niños más murieron por eso. Ahora nos trasladamos a 1970, cuando una estudiante de enfermería, una chica llamada Donna, que tenía 20 años, recibe la muñeca Anne. Con el tiempo se encariña con ella y la nombra Annabelle. Donna vivía con otra estudiante llamada Angie. Su vida era relativamente normal. A veces regresaban muy de noche debido a sus actividades escolares, pero en cuanto Annabelle llegó a la casa, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Una noche que Angie no estaba en casa, Donna regresó muy tarde de la escuela. Era casi medianoche, y cuando trató de encender la luz, se dio cuenta que no había electricidad. Se dirigió a la habitación al fondo del pasillo, y mientras caminaba, escuchó un suspiro. Con miedo avanzó a la oscuridad, y la respiración se seguía escuchando. De pronto la luz volvió, y eso le dio más seguridad. Aún así, sentía que algo no estaba bien, y cuando llegó a la puerta de su habitación, la abrió de par en par, y Annabelle estaba en el suelo frente a la puerta. Sobra decir que ella no la había dejado en ese lugar, siempre la dejaba en su cama, pero pensó que su amiga la había movido del lugar y no le dio mucha importancia al asunto. Sin embargo, desde esa noche se despertaba ocasionalmente y en la oscuridad veía a Annabelle observándola. Angie, la compañera de Donna, tenía una relación con un chico llamado Lou, que a veces se quedaba a dormir en el departamento, pero cuando Donna estaba en la casa, Lou dormía en la sala debido a que solo había una habitación. Una noche se despertó sobresaltado a mitad de la madrugada. Algo lo había despertado y de pronto sintió mucho miedo. Desde la ventana se filtraba algo de luz y de pronto vio unos ojos muertos que le miraban desde el otro sillón. Era Annabelle. Al día siguiente, las chicas encontraron un papel que decía "Ayuden a Lou". Al principio pensaron que era una broma porque ninguna de ellas tenía ese tipo de papel y mucho menos era la letra de ninguna de ellas. Fueron con una psíquica y ella les dijo que en ese lugar había muerto una familia. Quizás el espíritu de la niña que murió ahí movía a la muñeca. Lou les dijo a las chicas que se deshicieran de ella, pero las chicas se compadecieron de la niña que tenía dentro y la dejaron en casa. La trataban como un humano, pero las notas de auxilio seguían apareciendo. Algunas veces decían "ayuden a Lou" y otras simplemente "ayúdenme".
Una noche, Lou se quedó a dormir en el sofá de nuevo y despertó porque sentía que se estaba asfixiando, como si alguien lo estuviera estrangulando. Despertó de su sueño y Annabelle estaba en el suelo junto a él, observándolo desde la oscuridad. Al día siguiente le ocurrió algo similar, pero al despertar vio que en el pecho tenía marcas de rasguños y sangre. De nuevo, vio a Annabelle, pero esta vez la vio moverse y correr por el pasillo. Lo más extraño es que esta vez Lou estaba en su propia casa. A la mañana siguiente, las chicas se enteraron y contactaron a los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Ellos les dijeron que dentro había una presencia maligna y decidieron llevarse a Annabelle a su casa para mantener a salvo a las chicas y a Lou. Pero en el camino de regreso, su auto se descompuso, los frenos fallaron, el motor se apagaba, y no fue hasta que envolvieron a Annabelle en una frazada mojada con agua bendita que los desperfectos se detuvieron y por fin pudieron llegar a su casa. Cabe mencionar que Ed Warren, investigador de sucesos paranormales, tenía cierta reputación respetable, en gran parte porque era el único demonólogo en Estados Unidos, reconocido por la iglesia. Incluso el sacerdote Jason Bradford fue a ver a Annabelle. Cuando tuvo a Annabelle en sus brazos, se burló de la muñeca y dijo que solo era una muñeca andrajosa y de trapo, que no le podía hacer daño a nadie, y se fue de la casa. En el camino a la suya, su auto se descompuso, el sacerdote perdió el control y salvó la vida de milagro. Los Warren encerraron a Annabelle pensando que la muñeca se escapaba y la cosa permaneció tranquila por varios años. Desde 1972, Annabelle ha estado encerrada, pero de vez en cuando suceden cosas misteriosas. Una vez, un visitante en el improvisado museo paranormal que tenían los Warren, y que aún existe, empezó a golpear la urna de Annabelle, la insultó, y él y su novia le pedían que se moviera. Los Warren los expulsaron del lugar, y un trabajador afirmó que la muñeca no estaba. Cuando la buscaron, Annabelle seguía en su lugar, pero más tarde se enteraron que el joven había muerto al salir del lugar. Perdió el control de su motocicleta, y su novia estaba grave en el hospital. Se colocó una advertencia para que los visitantes no tocaran la urna o la abrieran. El propio yerno de la señora Warren, Tony Spera, ha declarado que de todo lo que existe en dicho museo, Annabelle es lo que más lo aterra. Si tú no crees estas cosas, no pasa nada. Es más, si quieres puedes burlarte de la muñeca, reírte, y quizás una noche, cuando despiertes, veas unos ojos observándote desde la oscuridad. Amigo, hoy te he presentado la verdadera historia de la muñeca Annabelle. ¿Qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. Gracias por estar aquí, ahora, escuchándome. Soy Brevik Live. Nos vemos en un próximo video.